Esto es MB Podcast Show. En otro martes de M Podcast Show. El día de hoy pues no tenemos a ningún invitado, ya que siempre cada 10 episodios queremos hacer un wrap up de lo que hemos aprendido con Pedro Pablo en estos 60 episodios que llevamos ya en vivo. Creo que es increíble, 60 episodios, 60 semanas que hemos venido buscando generar contenido valioso. El día de hoy queremos conversar un montón de las cosas que hemos aprendido, especialmente cómo ha ido incluso como mejorando y desarrollándose cada personalidad. Entonces, hace 60 episodios, hace un año éramos muy diferentes a lo que somos ahora por todo lo que se ha pasado. Vos en tu caso con tus negocios, el mío con todas las personas que he conocido, con lo que hemos conversado. Entonces creo que es valioso poder hacer este wrap up. Sí, no, y para empezar, y creo que lo he dicho bastante acá, pero con las personas inclusive con las que socializo, socializar el hecho de que constantemente estás entrevistando a nuevos conocimientos, sí te deja bastantes cosas, desde aprender a escuchar, creo yo que es una de las lecciones como importantes. Porque en un inicio yo inclusive me digo como que yo intentaba hablar bastante, ¿verdad? Como que decir y preguntar de esta manera, pero cada vez en la medida que venían personas pues de distintas capacidades, con distintos conocimientos, como que escuchar creo que ha sido de lo más valioso que me ha dejado esto, ¿verdad? Y tanto eso me ha dado, ¿en qué me ha dejado? Pues en muchos conocimientos, tanto técnicos como personales, de todas estas personas que han venido, ¿verdad? Sí. No, te das cuenta cuando alguien aprende a escuchar, son de esas personas son las que más aprenden y las que más saben. Cuando vas a una conversación, estás hablando con alguien y alguien no te está contando sus cosas y nunca escucha, te das cuenta de qué tan culturizado está incluso, pues, porque como sigue hablando, nunca aprende. Sí, hace poco justamente alguien me decía el tema de por qué y también las personas que sepan alemán tal vez me corrigen, pero cuando en el alemán, digamos que uno puede ir escuchando, vas diciendo toda la oración, pero no interrumpís porque hasta el final de la oración está el verbo. Entonces como que hasta el final de la oración sabes a qué se refieren, pero previo a esa oración como que tuve que decir un montón de cosas para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces por eso de alguna manera los enunciados o lo que me decía este skill que generan a través de aprender alemán, por ejemplo, es a escuchar, porque tenés que llegar al final de la oración, ¿no? Porque es ahí donde está sucediendo básicamente el meollo del argumento. Que también ahí podemos retomar un poco a todos los autores, escritores y filósofos que hay alemanes, ¿verdad? Desde Hermann Hesse, Nietzsche, exacto, que creo que es básicamente por el idioma que les permite desarrollar esos conceptos a esa profundidad. Pero igual es escuchar, pues, yo creo que el objetivo es escuchar. Mira, yo creo que para poder dar el primer punto de lo que hemos aprendido, digamos, en el primer segmento de este día, pues vamos a hablar de eso, es creo que hemos repetido muchísimo nosotros, ¿verdad? Que cada vez que viene una persona nos damos cuenta que todos tienen ese issue de educar. O sea, ¿cómo hago para que la gente valore realmente lo que se está haciendo en la parte artística, incluso en la parte de negocios? ¿Cómo hago para que la gente no se vaya con alguien, digamos, hablando de NUR? Ellos probablemente parte de la competencia indirecta es una persona que también no tiene procesos, no tiene una compañía, no factura y todo eso. Entonces, ¿cómo haces para que la gente o el usuario final valore realmente lo que vos estás ofreciendo? Que no es eso, sino que es una organización. Ya hay procesos, hay factura, ya hay garantías, pero a veces nos vamos, me incluyo, que a veces te das por la parte más barata. Que no, yo creo que eso me van a arreglar esto y que se desaparezca ya no más. Pero el problema ahí de que estás incentivando de cierta manera todavía ese negocio informal, que es el que pues a largo plazo va a afectar. Sí, mira, qué excelente comparación la que decís, y tal vez voy a decir una comparación fuera del lugar, pero es que creo que es la que me trae a este tipo de conclusiones. No sé si viste el video de los cremas que estaban pasando la semana pasada. No. Bueno, pues era un video producido con una calidad muy baja de un celular, digamos, un diálogo hecho ahí sí que a la medida, de que inclusive tenía una broma pues no de mi gusto, pero el objetivo era que estaban anunciando un 2x1 para que el estadio se llenara este fin de semana, ¿verdad? Yo me quedé a la expectativa básicamente de que si un video así iba a lograr pues llegar a que la gente llegara al estadio y se llenara el estadio, ¿verdad?
El video, como te digo, es en términos de producción y de diseño del diálogo es pésimo, ¿ah? O sea, a mí me parece malo. Sin embargo, empezó a hacerse viral. Yo no sé si era por lo malo que se estaba haciendo viral o por el mensaje que estaba trasladando. Pero de alguna manera el estadio el domingo, creo yo que fue el partido, se llenó. Entonces, se logró el objetivo. Exacto, entonces es un poco a lo que quiero llegar con esto es de que eso es lo que funciona, ¿sí? Y eso es lo que está funcionando por el mercado al que se está comunicando. Entonces, si eso es lo que funciona, solo hay que ponerle atención a qué es lo que funciona, a no ponerle un juicio de valor de lo que estoy diciendo yo de que es malo o es bueno, solo eso es lo que funciona. Entonces, creo que teniendo el conocimiento de saber de que eso es lo que funciona, por ejemplo, en el caso de Nur, entender de que no sé, su competencia es tener el teléfono de una persona, de tu handyman, ¿verdad? Que te va a ayudar, y que, ¿por qué? Porque es fácil y porque tal y tal, pues eso es lo que funciona, a eso es a lo que hay que competir, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces ahí va un poco la comparación, tal vez no tiene sentido, pero sí al final solo es verlo desde otros ojos, ¿verdad? Desde una perspectiva en la que puedas ver, ¿verdad? Sí, al final lo que está haciendo es entendiendo el contexto y decir, bueno, así es como funciona ahorita. Exacto. Que probablemente yo para poder comenzar, tal vez de cierta manera tengo que ir desarrollando desde comenzar así a ir a algo, porque que eso es lo que pasa muy, muy, muy común, ¿verdad? Nosotros, como estamos muy anuentes y nos subimos a las tendencias de otros países mucho más avanzados, pensamos que ese producto, ese servicio y de esa manera que se lanzó va a funcionar aquí, cuando aquí estamos en pañales. Exacto. Entonces venís vos y desarrollas tu aplicación y la pones y ¿cómo así que nadie viene? Pero ¿cómo así que? Pero si mucha, en esta aplicación lo pueden hacer en 5 segundos, van a desarrollar esto mucho más barato, yo te lo mando a tu casa, sí, pero es que eso así no es aquí. Exacto. Ya no has entendido realmente quién es el usuario final, qué es lo que está pasando. Probablemente la educación es un tema valiosísimo, pero eso te va a llevar 1 año. Exacto. O 2 años. Pero entonces para poder soportar ese año o 2 años, tenés que hacer empezar. algo, pues. Entonces creo que ese es un tema importantísimo, cada lo que vos decías, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por esa emoción de no, es que esto va a ser la nueva. No, y al final el usuario, y eso es lo que vamos a ver en el segundo segmento de Lean Startup, ¿verdad? Que es como cómo podés vos, dentro de una startup que está bajo condiciones de incertidumbre, entender realmente cómo llevar o cómo saber si estás creciendo o no, porque una de las cosas que dice el Lean Startup es que uno a veces se deja llevar por vanity metrics, que es eso de, que sí, registré 20 usuarios hoy y mañana 30 y 40, ok, pero ¿cuántos de esos 40 se quedan? ¿Cuántos de esos 40 son los que se mantienen dentro de esto? ¿Cuántos de esos 40 son los que te dan retroalimentación? O sea, ese es un vanity metric, que es que pensás de que solo porque la gráfica va para arriba y a la derecha es algo bueno. No, cuando analizas la información y te das cuenta que no, realmente lo que quiero es de que la gente no solo lo descargue, sino que lo use, que no solo lo use, sino que lo comparta, no solo que lo comparta, sino que ingrese a sus amigos. Eso ya cambia. Sí. Ya no son vanity metrics, ya esos son los insights que necesitamos obtener, que eso lo vamos a hablar después, pero creo que es algo valioso entender de que sí tenemos que, de cierta manera, adaptarnos al contexto local. Yo creo que es valioso el tema de entender los procesos, ¿verdad? Y ya hemos hablado bastante de evolución y creo que bastante de los emprendedores terminan como afanados con el tema de la evolución, porque es entender los procesos. Justamente la semana pasada entrevistaba a alguien para un puesto de marketing y pues una de las cosas que nos decía era de que sus fortalezas en su etapa temprana, es decir, en el inicio de los 20, era básicamente haber entendido que existen procesos, ¿verdad? Y que los procesos toman su tiempo. Y yo creo que la generación de procesos a través de la iteración van logrando que sea un crecimiento orgánico, y orgánico o integral, digamos, quiere decir que el crecimiento lo vas a lograr dado el mercado que tenés y que estás atendiendo, dado el problema que tenés que resolver, dado las facilidades que este problema requiere o las complejidades que este necesita para suceder. Entonces, yo creo que de esos procesos es de donde surge el verdadero valor, ¿verdad? Y de sí leer bien el mercado. O sea, sí, se están creciendo a la derecha, pero existe este posible riesgo de que si sigue creciendo a la derecha se cae, ¿verdad? O sea, literal. Entonces, creo que no vale tanto la pena como sí meterse a esos números, o sea, así como de lleno. Creo que en un momento hay que abrazar el caos, pero creo que lo principal es como estar como que muy anuente a ese proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo así va a ser integral. Sí, yo creo que parte de lo que he aprendido es la importancia de aprender, o sea,
de estar con la cabeza, de decir, bueno, yo sé que esto no funcionó, pero bueno, entonces, ¿qué funciona? Cabal. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué es lo que pasó? O sea, no solamente, no funcionó, entonces voy a probar a hacer otro negocio de otro ámbito totalmente diferente, no, sino que vos empezaste con algo, lo probaste, no funcionó, fracasó, pero ¿por qué? Sí, no, que haciendo un resumen otra vez, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, tuvimos 2 entrevistas, una de Pomona Impact y otra de Invariantes. Yo creo que esos son casos, obviamente, no verificables con respecto a hoy. Ya sabemos que los retornos están ahí, pero son fondos de inversión que están buscando retorno y en la medida que estos fondos de inversión, pues, de capital riesgo, vayan probando que su estrategia de inversión funcionó, pues ya de alguna manera es medida que lo que intentaron funcionó, y si no, pues ya saben que por qué no funcionó. Ajá. Entonces no están perdiendo, ¿verdad? Están aprendiendo algo. Y en el caso de ellos, ¿verdad? Me recuerdo también de Tacorazón, ¿verdad? A ver, o sea, estaba por abrir algo en la Antigua. Ya lo abrió. Y entonces saber que haya abierto y que encontró el mercado al que le está dando estos tacos de sabor, como Orgánico, bien lo mencionaba, orgánico, y con algo diferenciador de que todos los productos pues son naturales, ¿verdad? Creo que también es otro de los procesos de aprender, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ir al primer corte y regresamos con el segundo segmento de M Podcast Show. Ya estamos en el segundo segmento de M Podcast Show. Le recordamos que en este segmento de la radio conversamos de temas de emprendimiento, liderazgo e innovación. El día de hoy pues estamos haciendo un wrap-up después de 60 episodios de entrevistar a personas que nos han venido a cambiar pues de cierta manera las perspectivas de diferentes industrias, desde la parte artística, de fotografía, de inversión, de aceleración, de todo. Entonces creo que ha estado bien interesante. Les recuerdo que si en dado caso ustedes acaban de escuchar este programa, pueden escuchar todos los episodios, ya están en Spotify, en M Podcast, por si en dado caso pues quieren agarrar desde uno, creo que se los recomiendo porque han estado buenísimos, hemos ido mejorando un montón en temas de contenido, en temas de conversación y en temas de preguntas. Creo que ha sido lo más clave. Así que en este segmento vamos a hablar un poquito de Lean Startup. Creo que es una buena metodología, que es un libro que acabo de hacer una síntesis en el podcast. Si en dado caso a alguien le interesa, se puede suscribir al mailing en www.mpodcast.net y yo le estaré enviando el día de hoy, cabal, el resumen del PDF y el libro completo para si lo quieren leer, y un poquito de mi análisis de qué fue lo que aprendí en el libro. Entonces, sí, y creo que vale la pena mencionar que Marcel tiene un newsletter que honestamente a mí me ha ayudado. ¿Has te ayudado? Sí, hace poco me inscribí, casi creo que 2 semanas. Ajá. Y mandaste el libro de Sell Like Crazy, creo. Y mandaste cabal el resumen. Entonces, la verdad es que creo que me ayudó bastante en el sentido de que era un libro que ni sabía que existía, ni lo iba a leer. Pero ese resumen que mandaste en este newsletter como que sí me permitió por lo menos tener conceptos nuevos listos para vender. Para venderlo como loco. Exacto, ¿no? Entonces creo que es bastante útil, y también un poco ir escuchando cabal como ese tipo de vivencias que vos vas teniendo con respecto a los conceptos que vas adquiriendo. Qué bueno, entonces, si se quieren inscribir al newsletter de Marcel, sí, de nuevo en www.mbpodcast.net y ahí se pueden suscribir. Ese libro es buenísimo. La verdad es que todo ese concepto sale de la necesidad de muchas personas que no tienen el hábito de leer, otras personas que tal vez les cuesta mucho leer en inglés, y por lo tanto obviamente las tendencias y todo eso pues están desarrollando en el idioma inglés, y hay libros de ese tipo de contenido, hay un montón, pero como no están traducidos o es bien difícil o van a venir tarde en español, pues lo que hago de que leo el libro, lo sintetizo, hago unos apuntes y pues lo subo en el podcast. Ahorita vamos por el tercero ya, y pues ya están 2 disponibles de libros que les puede servir bastante para llegar a vender un montón de cosas en sus startups y entender cómo es lo que vamos a conversar ahorita, cómo poder medir las startups a base de la metodología de Lean Startup, que es súper interesante, porque lo que él hace énfasis es de que no se puede aplicar mucho de los managements o de las maneras de administración de las empresas que están ahorita, digamos, cómo medir a tus empleados, cómo medir ventas, cómo proyectar, cómo hacer análisis y todo eso, si en dado caso no tenés esa data, si estás empezando y estás abajo de una incertidumbre total, como lo es un startup. Y yo algo entendí bastante valioso, que es la diferencia entre un emprendedor y una persona que desarrolla un negocio que ya existe. El emprendedor está basado en incertidumbre, mientras que un negocio que ya existe, que alguien dice, bueno, esta persona vende llantas aquí, yo voy a vender llantas allá, no te convierte en un emprendedor porque no está bajo esa incertidumbre, sino que solamente ya sabe cómo funciona el modelo, ya tiene un modelo de negocio establecido.
mientras que las startups las están descubriendo. Sí, tal vez la diferencia es agarrar un negocio que ya haya existido versus uno que está intentando hacer una disrupción. O sea, tal vez venderían, no le quita lo difícil, porque igual creo que es complejo encontrar mercados. Delegar y encontrar mercados, como también es difícil encontrar proveedores de calidad. Ajá. Entonces creo que en ese caso sí es difícil, solo no tiene el reto es distinto, diría yo, y el reto es distinto en el sentido de que cuando estás emprendiendo algo estás básicamente sí buscando un problema y sí hay una visión y sí hay hacia dónde caminar y pues en visión están alineados conceptualmente el equipo, etcétera, etcétera, pero creo más allá de eso que el objetivo de una startup es ir abrazando el caos. Y abrazar el caos es sí tener métricas de alguna manera, o crear algo con la menor cantidad de recursos, o hacer procesos en donde no existía nada, crear un área y alguna especificación o herramienta para que te facilite otro tipo de cosas. Entonces yo creo que ese es más un poco el objetivo que creo yo de lo que habla Lean Startup, ¿verdad? En ir construyendo sin ponerle como demasiado enfoque a algo que tal vez no te va a servir. Exacto. Y eso creo que lo hace cualquier, como que un empresario o un emprendedor que esté buscando algo, ¿verdad? Sí, lo que habla el libro es hacer énfasis en que el único motor de crecimiento que tiene una startup que no sabe cómo funciona. Digamos, yo me quiero inventar ahorita pues un árbol que saque luces. Nadie lo está haciendo. Yo no sé cómo funciona el modelo de negocio, no sé quién me lo va a comprar, no sé si existe incluso gente que me lo va a comprar. Entonces, a lo que empieza y lo que garantiza el crecimiento no es si en dado caso vas a conseguir clientes o no, sino que es cuánto aprendes de ese modelo. O sea, qué tanta información estás recopilando de usuarios que probablemente no van a ser tus clientes, pero querés obtener, probablemente esa persona puede llegar a ser mi cliente en algún momento. ¿Qué información me está dando el servicio o producto que estoy lanzando? Obtener la información suficiente para poder tomar una decisión de decir, sí sigo en esto o pivoteo. Exacto. Y voy a buscar otra cosa. Entonces, entramos en la primera fase que lo dice el libro, que es bien bonita, es como que un loop. Se llama Build, Measure and Learn, que es como que construir, digamos, hacer algo para que la gente lo use, medí cómo funciona y aprender eso y volver a hacerlo. Hasta que encontres ese producto o servicio que probablemente es el más atractivo. Y ahí ya sacas un MVP, que es diferente del prototipo, que es algo que a veces nosotros mezclamos. Un prototipo lo que quiere hacer es obtener información de algo ya hecho. Digamos como que el prototipo de un celular. Ok, pero ya validaste que alguien quiere usar ese producto. Entonces el prototipo lo que te da son conceptos de diseño, conceptos de usabilidad, tal vez retroalimentación de que fíjate que no me gustó que aquí tuviera el botón. Eso no genera ni ayuda al crecimiento de tu hipótesis inicial, que era yo tal vez, digamos, una hipótesis podría ser lo que decía McDonald's. Yo estoy seguro que hay gente que probablemente quiere comprar comida por medio de su carro. Porque entonces McDonald's, esa era su hipótesis al principio. Entonces desarrolla el autoservicio, entonces ve que sí la gente sí quería usarlo. O sea, esa es su hipótesis inicial, su supuesto. Luego, para poder validarlo, hagamos que en el McDonald's número 2 pongamos una casetita afuera para ver si funciona. Ok, y ahí haces un MVP, en donde ves qué tanto la gente está dispuesta a pasar por ahí, qué obtenés, qué feedback te dan. Entonces es bien interesante ver eso, porque lo que obtenés son insights. Sí, no estás enfocado tanto en dinero, no estás enfocado tanto en cuánto... Recibir información. Y recibir información para que a base de esa información crezcas. O sea, es algo que no te lo enseñan. O sea, si te das cuenta, yo la primera vez que veo un concepto tan alineado, y si lo ves era como te lo enseñan en el colegio, que es como un método científico. Y empezás con una hipótesis. Decir, ¿qué quiero investigar? Yo estoy seguro que las bacterias, ok. Entonces, a base de eso, haces tu tesis. Ya, o sea, se vuelve una tesis cuando ya corroboras que sí, esa hipótesis era razón. Entonces, creo que es algo bien valioso. No, y yo creo que es bien distinto probar desde la perspectiva de una hipótesis a disparar balas al aire. O sea, disparar balas al aire es solo lanzar un montón de recursos y oportunidades al aire, literalmente, sin saber qué esperar de ellas. Creo que intentar con hipótesis sí, sale una idea, pero es que estás probando con una hipótesis. Y eso ya es un valor agregado, porque entonces solo vas a saber que o validas la hipótesis o la cancelás, digamos, ¿no? Y si la cancelás, ¿por qué motivo se canceló? Y si la validas, pues qué mejoras puede tener, ¿verdad? Entonces creo que... son como escalones. Exacto. Entonces desde esa perspectiva solo, no la validaste, entonces solo hay que regresar y replantear otra hipótesis. Y si la validaste, pues avanzás precisamente a agregar más valor a esa hipótesis inicial. Entonces
eso desde la perspectiva del método científico que plantea Lean Startup y que plantea cualquier persona que esté escuchando que quiere emprender, solo el camino es más así, más de ir probando este tipo de cosas, ¿verdad? Y de regresar y conversar si funcionó o no. Y si sí funcionó, pues ¿por qué? Y si no funcionó, pues también ¿por qué? ¿verdad? Y sabes que es algo muy interesante que dentro de las 60 conversaciones que hemos tenido aquí en la radio, te das cuenta de patrones similares que probablemente ellos, de no haber leído el libro, pero ellos tenían sus hipótesis bien Exacto. planteadas. O sea, que esto va a funcionar, digamos, o sea, que una galería de arte en la zona 1 puede llegar a tener el mismo impacto que, etcétera. Ok, esa es una hipótesis. Exacto. Probablemente ellos lo ven como una idea de negocio, decir, bueno, yo voy a hacer un no, sino que ellos empezaron una pregunta, ¿será que esto funcionaría aquí? ¿Será que esto atraería a la gente que está buscando aprender de temas de arte, están aprendiendo en temas de cómo distribuir arte en Guatemala? Ok, esa es una hipótesis. Sí, inclusive haciendo una recapitulación de las hipótesis, hablábamos con alapar.com.gt, que justamente me enteré esta semana que ganaron un premio con respecto a su modelo de negocio. Y creo que es bastante interesante. Desde que vinieron acá lo pueden encontrar en el podcast. Es una empresa fintech que dan asesoría para préstamos hipotecarios y de alguna manera también te consiguen el prestamista. Entonces cualquier persona que necesite como un préstamo pues puede recurrir a la par y a través de un vehículo, de una prenda hipotecaria. Ajá. Entonces obviamente para las personas que quieran invertir, el objetivo de ellos es peer-to-peer lending, es decir, un préstamo entre persona y persona, y que eso solo pues se pueda replicar n cantidad de veces. Está en el desarrollo de una tecnología y yo creo que las hipótesis que ellos han ido desarrollando en el crecimiento de su negocio también es con respecto, o sea, ha sido valioso los aprendizajes para llegar a donde están hoy, ¿verdad? Lo mismo pienso de Bursátil, ¿verdad? Que de alguna manera Bursátil nos vino a dar básicamente una cátedra de cómo empezar a invertir, ¿verdad? Creo que recuerdo una de las lecciones que nos dejaban era de cómo, si estás leyendo una noticia ya vas tarde, porque si ya surgió la noticia es porque ya pasó el hecho, ¿verdad? Entonces no, o sea, si empezás a básicamente especular o en inversiones basadas en noticias, estás súper atrasado, ¿verdad? Okay. Y en fin, ¿verdad? Creo que también otro caso interesante es Panito. Panito creo que fue una de las empresas que cabal vino en una etapa bastante temprana de su negocio, que hoy creo que ya están en un crecimiento. Creo que lograron cambiarse el lugar y todo. Cabal, ¿no? creo que inclusive creo que están en la construcción de Okay. de una nueva panadería, y yo creo que el objetivo de ellos era dar ese pan de calidad que los clientes están buscando, porque saben que no hay alguien capacitado para dar un pan de calidad, ¿verdad? Interesante. También bueno. Sí, vamos a ir al segundo corte y regresamos con el tercer segmento de M Podcast Show. Ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show. Pues estamos hablando un poquito de todos los invitados que hemos tenido en M Podcast. Creo que ha sido increíble. Hemos tenido más de 60 invitados que cada uno nos ha enseñado bastantes cosas. Y hablando de hipótesis, pues estamos hablando de qué tipo de hipótesis eran las que tenían ellos al momento de iniciar sus negocios. Estamos hablando de Panito, estamos hablando de compra y venta de acciones, estamos hablando de préstamos. O sea, hay un montón de contenido que ellos comenzaron eso, y ese es otro de los aprendizajes que hemos tenido en estas 60 conversaciones, que probablemente no han tenido una estructura así como de Lean Canvas, de método científico, pero al final si lo analizamos, sí tuvieron sus hipótesis, sí estaban aprendiendo, sí estaban iterando para obtener esa información y a base de esa información pues construir. Así que si querés seguimos con las personas que nos compartieron valor. Bueno, sí, justamente estaba aquí revisando a cada una de ellas. También me parece interesante lo que hablamos de Penélope Love Boutique, una empresa, una sex shop básicamente en web, donde puedes comprar todo este tipo de cosas. La hipótesis que ella planteaba, y creo que es válida, era la de la sociedad conservadora que es Guatemala con respecto a este tipo de temas tabús. Y ella, por el mismo hecho de aceptar de que así es el mercado, básicamente empezó la sex shop en línea para que fuera más discreta, ¿verdad? Y yo creo que es desde ese enfoque ella logró validar la hipótesis. Ajá. De que Guatemala es, pues, o sea, manejamos el tema mucho más tabú de los juguetes sexuales, y que no lo podemos ni siquiera pues conversar, y peor si te van a ver en una tienda, ¿verdad? Entonces creo que ella abordó bien esa hipótesis y la tiene pues validada, ¿verdad? Rodrigo nos vino a contar un poco desde la perspectiva de
de cómo ser un emprendedor o inversionista. Creo que ya avanzó bastante más en el camino del inversionista que emprendiendo. Y yo creo que eso también es algo bastante útil. Él tenía un par de conclusiones con respecto a su proceso, y era de que había que buscar a alguien que ame lo que hiciera, digamos, para que con eso que ama, entonces ya solo le das el canal de ventas y empieza básicamente a vender. Sí. Entonces esa era una de las hipótesis del crecimiento que tuvo el Rodrigo. Tenemos también ¿cómo se llama esto? Asti Desarrollos. El aprendizaje que yo me quedo de lo que él ve en el mercado, y eso es una lectura del mercado inmobiliario simple, ¿va? Y es de que decía, si quieres especular como inversionista en bienes raíces o en bienes inmuebles, compra en planos y vende en planos. Pero si compras en planos y vendes en proyectos, solo quizás no empeces ni a especular, porque los precios bajan de forma ridícula, ¿va? Un ejemplo que daba era de que vos compras un apartamento que tiene ciertas amenidades y vienen y te construyen uno enfrente, el que compraste antes va a bajar de precio. Entonces especular en planos que pues queda de alguna manera, y tiene un retorno como de un 18%, si no estoy mal. Exacto. Otra cosa que fue interesante fue ver el proceso de NUR. Creo que los entrevistamos al empezar el programa, y creo que vinieron en una segunda etapa no hace mucho, y el avance que tuvieron con respecto a su modelo de negocio y encontrar los dolores del problema a solucionar. Y creo que también una estrategia mucho más madura con respecto a su negocio, lo vinieron básicamente a plasmar. Entonces creo que queda como algo útil escuchar ese podcast. Y ese crecimiento, pues, o sea, cómo han ido implementando nuevas mejoras por demandas del cliente. Cabal, el de Pomona Impact que mencionábamos, creo que también fueron unas lecciones bastante importantes desde la perspectiva del retorno de inversión para programas sociales, exacto. Yo creo que eso fue un excelente programa, es de mis favoritos quizás. Igual el de Invariantes también creo que es bastante útil. Y también hablando otro de Riña, creo que emprendiendo ahí sí que desde el arte, vino Diego Sagastume y Luis Ponce de Riña en una galería de arte. ¿Cuál es el modelo de una galería de arte? Fue algo que yo no sabía. Sí, y más allá de eso también como que lo difícil que es el camino dentro del arte. Si otros caminos de una industria mucho más consumible en Guatemala es difícil, el arte que de alguna manera no es tan consumible igual lo es. Creo que también es uno de los buenos retos a aprender. También el de la semana pasada de música, sí, creo que también hay bastante lectura con respecto al tema del Spotify, ¿va? A mí lo que me gustó de ese episodio era el hecho de que están produciendo un Baby Music Box para que las personas en Japón estén escuchándolo. Exacto. Porque escuchar una canción en Japón al artista le paga más que escucharlo en Latinoamérica. Eso solo es así datos importantes. Y así hay un montón de insights que nos da para los artistas locales. Exacto. O sea, qué es lo que están haciendo, cuál es el journey, qué es lo que tienen que pasar, qué es lo que deberían de aspirar para poder pues llegar de cierta manera, tener una carrera musical. Cabal. Después Sapiens, lo más relevante creo yo del programa es el aprender que hay Contract Brewing, que es lo que están haciendo ellos con Shaman y con Pantera. Es decir, Sapiens está produciendo 2 de sus cervezas en Shaman y una de sus cervezas en las instalaciones de Pantera. Entonces también, pero están surgiendo una marca básicamente sin necesidad de tener una inversión sumamente alta de equipo para poder empezar a producir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y tal vez contanos un poco de tus conclusiones con respecto a Héctor de la impresión 3D que fue hace 2 semanas. Interesantísimo, ese episodio que no estuviste, lastimosamente. Héctor nos contó de todas las oportunidades que existen en Guate del tema de impresión 3D, o sea, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que nos está ahorrando para los emprendedores, más la gente que está inventando cosas. El proceso que antes se tenía que hacer y el actual te ahorra miles de quetzales, miles de dólares, con solo que vos puedas llegar a un lugar a donde te puedan imprimir una pieza o un prototipo para poder validar vos ese producto que querés sacar. Entonces, súper interesantísimo. Incluso, ¿qué es lo que está pasando en otros países? O sea, ¿por qué ellos se están poniendo las pilas de ponerse a la vanguardia en Centroamérica
de ofrecer ese tipo de servicios, porque sí, o sea, de verdad puede implementar mejoras, crecimientos, o sea, incluso están hablando de la construcción de unas prótesis para personas que no tienen brazos, que se tardan 24 horas. Increíble que lo que se puede lograr hacer. Si no estoy mal, creo que pagas con 1,000 quetzales, 1,500 quetzales, y vos podías regalarle una prótesis que antes se tardaba casi 2 meses y ahora te lo podemos dar en una semana. O sea, imagínate ese calibre de oportunidades al implementar la tecnología esa de 3D en Guatemala. No, y aparte el conocimiento o sea, los procesos que requiere empezar a imprimir 3D, pero un producto valioso. Y creo que desde la perspectiva de negocio, ¿verdad? Entender cómo gana un negocio de 3D, o sea, cuánto, o sea, porque también tenés máquina, y de alguna manera es manufactura el modelo de negocio, si no me equivoco. Ajá. Entonces tenés materia prima, tenés maquinaria, tenés mano de obra de alguna manera que está verificando diseños, y al final tenés que producir. Entonces las máquinas no pueden dejar de producir durante, o sea, cuánto te tiene que producir una máquina para hacerla rentable, qué tipo de servicios o productos estás vendiendo para que entonces no deje de producir esa máquina. Yo creo que es un negocio bastante innovador en primera instancia, desde el invento de la máquina 3D, la impresión 3D. Y no sé si platicaron un poco de todo lo que se puede imprimir, no sé, o sea, se puede imprimir plástico. Diferentes materiales, desde hasta metal. Están hablando de que se está imprimiendo ya metal. Ajá. Imagínate, o sea, sí. Lo que se puede. Estamos hablando de la industria de las casas en El Salvador, un país tan cercano que ya se está construyendo casas en un día con una máquina que hace las funciones de una impresora 3D para construir casas. Ajá. Imagínate. Sí, no. Y en El Salvador no estamos hablando de Europa, no, en El Salvador, que está a la par de nosotros, con la misma economía casi, las mismas situaciones políticas, o sea, se puede. Y están resolviendo un problema, pues, que es la vivienda de gente que tal vez, obviamente es mucho más barato que mantener a 6 meses, 8 meses a personas construyendo la casa. Sí, la mano de obra creo que es donde precisamente compite en eficiencia con cualquier otra opción de construcción, ¿no? Sí, yo creo que para que puedan escucharlos, bueno, obviamente recordándoles que están todos los episodios en el podcast, súper valioso. Y creo que teníamos un montón de otros temas de qué hablar. Sí. Bueno, yo tenía unos temas, pues, invitados a escuchar los podcasts, mucha, y gracias ahí sí que a la audiencia que también nos ha acompañado aquí en mensajes y preguntas a través del 5741-1290. Hoy le tenía un par de preguntas con respecto a Marcel y también con respecto al podcast en general, y es de que creo que hay 3 maneras de generar contenido, ¿verdad? O por lo menos, bueno, hay más realmente, pero en aspecto audiovisual me refiero a producir videos, ¿verdad? En respecto a generar podcast y hacer libros. Creo que son 3 como vertientes completamente distintas, y que creo que cada una de las personas que consume estos contenidos también tiene distintos intereses, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de cada uno de ellos, ¿vos cuál crees que es más barato producir o más caro producir? Es decir, ¿cuál es más caro producir y cuál es más barato? Yo creo que todo depende del nivel de profesionalismo al que le vas a invertir. O sea, porque yo también, como vos decías, cualquier persona puede hacer un video. Obviamente cualquier persona puede agarrar una cámara, hacer un video, decir algo que probablemente hasta lo pudo haber copiado de alguien más, pasarlo a español y decírselo. Y obviamente eso es barato. Pero cuando vos te das cuenta de alguien que te hizo una investigación, que pasó una experiencia de 12 años para poderte dar un consejo, es mucho más caro. Entonces, en temas de producción, obviamente el audio, yo diría más el audio, porque con un smartphone puedes hacer un podcast. Pero mientras que estás hablando de un libro, probablemente necesitas una laptop. Y para poder hacer un video, pues probablemente necesitas un celular y necesitas iluminación o algo así. Entonces, creo que lo más barato para empezar a generar contenido es un podcast. Ya que se puede grabar con unos micrófonos, ya incluso hay aplicaciones gratuitas que puedes generar tu podcast desde tu celular. Obviamente la calidad, como te decía, va a variar bastante, pero creo que la manera de generar contenido valioso más rápido podría ser por medio de un podcast. O sea, el formato es el más accesible, digamos, requiere de menos internet, requiere de menos batería consumirse. Si en dado caso sos el usuario, o sea, ya no te pones en los zapatos del usuario, pues obviamente un video o un audio, pues obviamente menos te consume menos internet el audio que el video. Entonces, creo que podríamos dejar eso ahí. Vamos a ir al último corte de M Podcast y regresamos con el último segmento de M Podcast Show.
Ya estamos de vuelta en el último segmento de MB Podcast Show. Estamos conversando de los costos o de qué plataforma probablemente o qué formato es el más fácil para empezar a generar contenido. Sí, y yo creo que el contenido abordarlo desde distintas perspectivas. La primera es desde el costo que cuesta básicamente empezar a producir algo, ¿verdad? Lo que mencionabas, creo que un video necesitas ya una cámara, Sí. pero para un podcast tal vez es suficiente una grabadora. Sí, es ya más tenés barato. un celular que Exacto. Ajá. Entonces, desde ahí ya los costos son distintos. Después el internet, ¿verdad? O empezarlo a producir, ya también son distintos los costos. O empezarlo a subir a internet, ¿verdad? A una plataforma que se empieza a reproducir, etcétera. Son otros costos, ¿verdad? Y un libro creo yo que también es difícil. Pues todavía es más difícil. O sea, necesitas editor o alguien que te diagrame, alguien que te vaya corrigiendo lo que estés haciendo, etcétera. O sea, igual sabemos de que igual cualquier persona lo puede venir y hacer y sacar un libro. Solo hay barreras de entrada un poco con respecto a lo que cuesta hacerlo. Sí. Entonces mi siguiente pregunta era con respecto a la calidad. Ajá. Y es de que, ¿cuál sería a tu criterio, qué tipo de contenido es donde hay más calidad versus la cantidad que se produce del tema? Porque, por ejemplo, mi ejemplo es YouTube, ¿verdad? YouTube. Ajá. Y la cantidad de videos que hay en YouTube, pero ¿cuántos son de calidad? O sea, ¿cuántos videos no te has topado que ves literalmente diciendo algo que sabes que están equivocados? Ajá. Porque, me explico, entonces ahí va un poco la calidad, de la misma perspectiva con los libros, de la misma perspectiva con los podcasts, ¿verdad? O sea, entonces, la cantidad de podcasts que hay, ¿cuál es el ratio de calidad por cada uno de los canales? Y mira, yo creo que ese dato así de ratio no te lo sabría decir, pero sí sé que cada formato, yo creo que cada persona que está generando contenido debería usar todos los formatos. Uh-huh. O sea, uno, porque en un video, obviamente un video de media hora va a ser bien difícil que alguien lo vea, uh-huh. Pero probablemente un audio de media hora va a ser mucho más fácil que alguien lo escuche. Pero digamos alguien que probablemente tiene un contenido que lo tiene por años, en un libro de 400 páginas que lo puede leer en, no sé, 2 días, 3 días, 5 días, probablemente la gente lo va a querer leer. Uh-huh. Entonces yo recomendaría, que es algo que yo estoy empezando a aplicar, que es, bueno, audios, que donde genero las entrevistas, obviamente, pero también, digamos, un mailing, en donde puedes contextualizar, pasar a texto un montón de ideas que tenés, como que respaldándote de lo que has aprendido en un formato atractivo y corto, uh-huh. Y compartible. En un video probablemente lo puedes hacer en 10, 15 minutos máximo, pero siempre como que bien resumido. Es que yo creo que el problema de los videos es que lo tienes que resumir bastante. Y por eso es de que mucha gente a veces pone los links en donde obtuvo esa información para que sigas investigando. Uh-huh. Digamos, yo sigo mucho a un no sé cómo se llama, un canal que se llama Cold Fusion, no sé si lo has escuchado, ¿no? Que hace análisis de casos de empresas, pero obviamente te lo dicen en 10 minutos y te dice, mira, si quieres seguir investigando, aquí están todas las referencias que yo utilicé para poder traerte este contenido súper digerido y curado en 7 minutos. Yeah. Obviamente, en 7 minutos no vas a aprender lo que esa persona tuvo que aprender para poderte transmitir esos 7 minutos. Entonces, creo que es depende de... Yo creo que lo que sirve los contenidos cortos es para llamar la atención. Sí, digamos, hay casos en donde las personas requieren de que vos en 5 minutos te des cuenta que existe esto. Entonces, para que sigas investigando, no sé si te ha pasado que te metes y dices, bueno, las nuevas baterías de Tesla. Vos no sos científico, no sé, pero te metes en un video de 5 minutos y te llama un montón la atención todo lo que está pasando en la industria de las baterías. Entonces te hace decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que está, ¿quién es este científico que lo está haciendo? Te metes a ver y ha escrito 2 libros y uno de los libros es algo que te puede interesar, entonces te vas como que ampliando. Entonces yo creo que a base, y si seguimos hablando del contenido como tal, va a depender mucho. O sea, ¿qué es el objetivo de la persona que te lo quiere dar? Ya. Y valioso creo yo lo que mencionás. Y ahora tal vez el último enfoque que te diría es el de a ver, ¿cómo? Desde el que está escuchando y desde la persona que quiere adquirir la información, ¿verdad? Creo que hay personas que son mucho más visuales, otras que son mucho más auditivas, y otras que de alguna manera pues tienen, no sé, pues tienen la capacidad de aprender de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, en la perspectiva del libro, digamos, creo que, o sea, para meterte a un concepto de lleno son 7 horas, ¿verdad? Por lo menos un libro tal vez de, no sé, 100, 200 páginas, unas 7 horas, por ahí. En lo que un video está recibiendo un concepto en media hora, ¿ah? Máximo, o sea, bueno, menos que te metes a ver una clase en vivo, ¿ah? Que te va a durar 1 hora y media.
Otro es el de un audio, ¿verdad? Por ejemplo, en audio puedes desde escuchar un libro leído, no en las 7 horas de leerlo, sino en tal vez 3. Y en audio puedes escuchar conceptos también un poco más largos. Y yo creo que es ahí donde pelea justamente el formato comercial. Y porque los podcasts a veces sí duran más de 1 hora, sino que duran 1 hora y media. Y es porque hay conceptos, casi de 4 horas. hay conceptos que son mucho más complejos que no se pueden llegar a desenlazar en una hora, pues. Entonces creo que hay parte también como que el gusto por desde la perspectiva del usuario y la persona que quiera adquirir la información, como que qué canal quieres usar, ¿verdad? Porque si es YouTube es para solo darte tal vez una idea con respecto a un concepto a profundizar, que igual, como te digo, de seguro hay videos bastante largos que intentan explicar conceptos bastante complejos, ¿verdad? Y está diluido en diferentes capítulos, en temporadas, sí. Exacto. Un libro, pues, son 7, 8 horas de ahí sí que andar consumiendo un contenido, pero más que consumiendo, estudiándolo, ¿verdad? Y por último, los podcasts, que son netamente de seleccionar un tema de interés para ahondar en el tema, ¿no? Sí. Mira, algo bien interesante con esto, creo que yo lo dije al revés. Yo creo que yo utilizo el libro principalmente y después busco perspectivas diferentes en YouTube. Eso es lo que pasa. Digamos, cuando yo leo un libro, bueno, me gustó, lo entendí mi concepto, lo digiero y luego busco diferentes puntos de vista para ver qué me perdí y qué otros puntos de vista existe, algo que los mismos leímos. Ya, porque obviamente hay gente con más experiencia que ha pasado, que tiene más años en la industria, lo que sea, lo veo con otros ojos a que alguien que está empezando a sumergirse en eso. Entonces, al obtener esos videos de 10, 15 minutos, obviamente es mucho más valioso porque recibís son como esas pinceladas de, bueno, no, también existía esto. Cuando vos por tu experiencia viste solo esto, existe también esto. Entonces creo que es útil, pero creo que a lo que ibas era entender, como que para recomendarle tal vez a alguien qué tipo de plataforma debería usar. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? Porque, por ejemplo, justo Naval, este Twitter que he mencionado bastante, que es @Naval con B pequeña, es un inversionista, básicamente hoy es inversionista, pero fue uno de los fundadores creo que ha invertido en bastantes empresas. Pero uno de los consejos que él da en un inicio es de que si vas a ir en movimiento, escuchar. Es decir, un podcast o escuchar en Audible el libro que estás leyendo. Y si vas a estar como que no en movimiento, sino que vas a estar tranquilo, leer. Entonces también como que depende en qué situación estés, si querés seguir adquiriendo como conocimientos o conceptos, puede ser, si te estás moviendo en el carro o yo qué sé, no te pongas a leer, solo no vas a adquirir el conocimiento de la forma más eficiente, digamos. Pero si vas a estar sentado, no sé, en tu casa, en la oficina, y tenés un tiempo libre y poder entrar a estudiar conceptos a través de la lectura, creo que también es algo recomendable. Sí, va a depender mucho, pero igual hay gente que aprende mucho más escuchando, digamos. Exacto. Yo conozco gente que dice, mira, yo no puedo leer un libro, pero compro un audiolibro y lo leo y pues al final lo paro escuchando. Exacto. Y obtengo los conceptos obviamente de una manera diferente. Yo creo que ahorita las herramientas que existen ya hay de todo, o sea, te metes a podcast y hay miles de podcasts, cada día salen nuevos, vas descubriendo de temas específicos. Yo ahora te estoy escuchando uno que se llama Business Wars, buenísimo, en donde hacen comparaciones es como un timeline de dos marcas que han luchado durante ese lapso de tiempo, qué es lo que han hecho, qué estrategias utilizaban, cómo hacían para meterse. Entonces, súper interesante. Digamos, el que acabo de escuchar es el Harley Davidson contra la Indian, que es una de las motos con las que se empezó, y es toda esa trayectoria. Entonces vas aprendiendo de lo que querás, y creo que es el poder del internet que dice muchos libros de mercadeo, que ahorita ya la gente puede aprender de cualquier cosa, ya no necesita que vos le estés dando la información, sino que ellos lo buscan, vos le vendés este cuaderno y se meten a ver qué reviews tiene, qué es lo que la gente, quién lo ha comprado, por qué. Ya no tanto lo puedes de cierta manera manipular, porque ya está la información en internet. Entonces creo que es algo valioso de decisión de que cada usuario puede escoger dónde educarse. Tal vez igual antes de terminar, que ya vamos terminando con el programa, mencionarles de que el objetivo de este programa es traerle, o sea, acercar el gap de información que existe entre las empresas grandes con las pymes más pequeñas o con las personas que no tienen el acceso a conocimiento
de pues emprendedores o empresas que ya van caminando, que tengan este conocimiento a la mano para poder empezar a ejecutar tanto en su negocio o en sus vidas como que mejoras, ¿verdad? Sí. Entonces recordarles que pues para eso es, y estamos buscando constantemente personas que vengan a aportar conocimiento tanto a nosotros como a las personas que estén escuchando. Nos pueden escribir en Instagram en MVP Show, ahí pues nos pueden recomendar gente si se quieren postular, si tienen contenido valioso que nos puedan agregar, ahí estamos disponibles. Les recordamos que si en dado caso ustedes quieren recibir el mailing con los libros, las síntesis, los análisis, es en www.mbpodcast.net. Ahí pueden agregar sus correos y sus nombres para que les esté llegando el mailing semanal con contenido valiosísimo. Así que nos vemos el otro martes. El otro martes tenemos a un invitado para hablar de marketing digital, que creo que es algo súper valioso, el e-commerce en Guatemala, que es lo que está pasando. Así que va a estar buenísimo. Así que este es el episodio número 60 de M Podcast Show.